¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva y en esta oportunidad voy a darle 3 consejos para tener más confianza, más seguridad al momento en el que estén hablando, ya sea con una persona o un grupo de personas, y cómo poder lograr que las personas crean en ustedes, cómo poder influenciar a personas, tanto si están desde el punto de vista de un padre tratando de convencer a sus hijos de que se coman los vegetales, o desde el punto de vista de un potencial empleado tratando de convencer a su empleador de que le dé ese puesto laboral, o un emprendedor tratando de convencer a un potencial cliente de que él es la mejor persona para el trabajo, o un muchacho que está tratando de convencer a una muchacha a que salgan juntos en una cita. Para cualquier aspecto de la vida que tenga que ver con intercambiar opiniones, intercambiar palabras con otra persona, es sumamente importante hacer esto de una forma efectiva, hacer que tus palabras tengan un peso, hacer que tus palabras sean escuchadas y vender tú una apariencia de seguridad, de confianza, que haga que las personas puedan depositar su confianza en ti. Ahora, vamos a empezar con lo que a mi parecer es el primer consejo, que tiene que ver con repetición, repetición, repetición y repetición. No hay ninguna otra forma para poder mejorar cosas como la fluidez verbal que practicar. Eso es simplemente una realidad y eso es algo que cualquier persona que hable frecuentemente típicamente va a tener una mayor fluidez verbal que personas que rara vez hablen. Y esto es simplemente porque tú no puedes aprender a tocar un instrumento sin tocar el instrumento, y de la misma forma no puedes aprender a utilizar tu instrumento vocal, utilizar tu fluidez verbal, a menos de que hables durante horas y horas y horas. Ahora, una de las formas que me parece más efectiva de hacer justamente esto existe y está a la disposición de cualquiera que esté viendo este video, y son salas de chat de voz. Ahora ustedes dirán, ¿había salas de chat de voz? ¿Por qué salas de chat de voz? Pues porque cuando tú te quedas nada más en la comodidad de hablar con las personas a quienes conoces en tu vida real, que probablemente son personas que de una u otra forma tengas alguna confianza con ellos, ya sean compañeros de trabajo, ya sean amigos, o ya sean conocidos, o ya sean familiares. Típicamente con estas personas tienes algún vínculo previamente establecido, típicamente. Entonces, debido a este vínculo previamente establecido, el desafío no está presente de la misma forma que estaría presente al momento en el que te estás expresando en una plataforma pública en la que hay personas que no conoces y te están escuchando por primera vez quizás. Por eso es que muchas veces, y esto lo he experimentado yo personalmente en los últimos 3 años, teniendo una sala de chat en Discord, en donde he tenido centenares de conversaciones y debates de todo tipo y he escuchado a miles de personas intercambiar ideas allí. He visto que frecuentemente personas que quizás en una conversación uno a uno serían sumamente fluidos y tendrían confianza y estarían relajados, en un escenario público olvidan por completo cómo utilizar esa herramienta que tienen y cómo poder efectivamente vender sus ideas y sus opiniones de una forma certera. Así que me parece que eso es un buen punto de inicio. ¿Y de qué forma pudieran hacerlo? Bueno, encontrando salas de chat que tengan una funcionalidad de voz, de algún tipo de pasatiempo, de algún tipo de comunidad en la que ustedes se puedan involucrar. Entonces, si les gusta la política, métanse en un server de política como el mío. Si les gustan los videojuegos, métanse en salas de chat de videojuegos. Cualquier tema que les guste, ustedes entren en una comunidad referente a este tema y empiecen a practicar hablando de forma pública frente a desconocidos, poniéndose a prueba, exponiéndose a ridículo, exponiéndose a equivocarse en alguna palabra, exponiéndose a quedarse pegados en medio de una frase, porque únicamente por medio de quedar en ridículo en público, únicamente por medio de que algunas personas se burlen de ti porque te equivocaste hablando, vas a poder volverte una persona que sea capaz de hablar tanto a un familiar como a una audiencia de 500 personas. Es únicamente por medio de estas experiencias, y eso no es algo que me parece la mayoría de las personas tengan la facilidad de experimentar por fuera de este tipo de escenarios digitales. Ahora, hay personas que sí tienen esta facilidad porque su trabajo así se los otorga. Entonces, por ejemplo, personas que son vendedores o personas que trabajan en algún tipo de trabajo que tenga que ver con relaciones públicas, entonces todos los días pasen el tiempo hablando con personas que van a ser personas que por primera vez conocen. Esto obviamente los pone a prueba, y es justamente por esto que típicamente estas personas también tienen una fluidez verbal superior a la persona promedio. Pero para todos los demás, como dije, este tipo de plataformas, salas de chat, son excelentes. Ahora, hay otra cosa que me parece sumamente importante y es parte del primer punto. Parte del primer punto. Una de las piezas esenciales de la fluidez verbal es la confianza.
es la seguridad. Si tú eres una persona que no tiene confianza, que tiene una autoestima bajo, es probable que sea más difícil para ti tener fluidez verbal, porque la fluidez verbal es no tener miedo a equivocarte. La fluidez verbal es poder seguir una línea de pensamiento, aun si tú no sabes exactamente cuál va a ser la parte del centro, cuál va a ser la parte final. Tú estás poniendo palabras, estás uniendo frases, estás básicamente amarrando los hilos sueltos a medida que vas. Ahora, una persona insegura tendrá mucha menos incertidumbre con respecto a si digo esta palabra de esta forma, o qué pasa si digo una palabra que después no me permita decir otra, o qué pasa si empiezo una frase mal, cómo lo cambio, cómo lo arreglo, cómo lo resuelvo. Mientras que una persona más segura, con más confianza, va simplemente a tratar de hacer que la frase, que la idea, que el argumento funcione. Por eso es que una de las grandes habilidades de personas que tienen una alta fluidez verbal es que aun cuando se equivocan, logran salir del error rápidamente. Podemos ver diferencias entre personas que en un momento en el que ellos se han quedado pegados en medio de una idea, en medio de un planteamiento, se quedan pegados, y es como una persona que por primera vez está tratando de manejar un carro, la primera vez que se le queda varado el carro porque no sabe utilizar la palanca, no sabe utilizar el croche, es probable que lo haga 10 veces más. ¿Por qué? Pues porque los nervios le van a haber afectado. Los nervios, la presión, el estrés de qué pasa si lo vuelvo a hacer, qué pasa si lo vuelvo a hacer. Las personas me están mirando los otros carros, se están burlando de mí. Y eso es típicamente lo que pasa con estas personas inseguras en los momentos en los que se quedan varados en medio de una idea. Mientras que una persona con más confianza efectivamente puede salir a flote aun si cometió un error. Ahora, el segundo punto, a mi parecer, que también es uno bastante importante, tiene que ver con conocer a tu audiencia. Conocer a tu audiencia. Por medio de cosas como el estudio de la psicología, algo que a mí personalmente siempre me ha interesado, porque el estudio de la psicología es el estudio de la forma en la que tú puedes hablarle a un grupo de personas con distintas características de personalidad y poder obtener una comunicación lo más efectiva posible con cada una de ellas. Esto es algo que tú aprendes por medio de entender qué es lo que hace que la mayoría de los tipos de personalidad que vayas a estudiar tengan algún tipo de receptividad con las palabras. ¿Qué tipo de mensaje funciona mejor en personas introvertidas? ¿Qué tipo de mensaje funciona mejor en personas extrovertidas? ¿Qué tipo de mensaje funciona mejor en personas jóvenes, en personas mayores, en personas de mayores ingresos, en personas de menores ingresos? Por medio de este tipo de cosas, tú puedes determinar cómo tienes que expresarte para cada audiencia con la que vayas a hablar. Un ejemplo de esto que yo lo experimenté en carne propia por una buena cantidad de tiempo durante el inicio de lo que fue mi fase de emprendimiento, cuando empecé a crear mi empresa, cuando empecé a buscar clientes, es que yo me di cuenta de que yo tenía un conocimiento técnico relativamente alto sobre el área en el que yo trabajaba, así que yo podía, por medio de utilizar este lenguaje técnico, aparentar confianza, aparentar seguridad y aparentar experticia frente a algún tipo de cliente, frente a algún tipo de cliente, frente al tipo de cliente que esperaba una persona que le hablara en terminología que él no pudiera entender, para decir, bueno, este tipo sabe lo que está hablando, este tipo sabe, este tipo es un genio, este tipo es exactamente la persona que yo necesito trabajando para mí. Mientras que había otra clase de clientes, y esto no hacía distinción entre qué tan exitoso fuera ese cliente, porque hay personas que piensan, sí, van a ser las personas más exitosas que van a estar más interesados en tener a la persona más capacitada para el trabajo. Eso no es necesariamente cierto. Hay personas con quien yo terminé llevando a cabo acuerdos laborales que eran personas sumamente exitosas, y eran tan exitosas que ellos no querían estar abrumados por una terminología que ellos no entendieran. Ellos simplemente querían una persona que les vendiera ese sentimiento de confianza, ese sentimiento de seguridad, ese sentimiento de entender cuáles eran los problemas que tenía su compañía y cuáles eran las expectativas que él tenía del trabajo que tú ibas a realizar potencialmente. Y por medio de hablar con esas personas desde un punto de vista más básico, desde una base que tenía más que ver con esos sentimientos y esas emociones de confianza, seguridad, tú podías convencerlos con mucha más efectividad que pudieras haberlo hecho si estuvieras hablando con una terminología rebuscada que ellos simplemente no iban a poder entender. Y esto es efectivamente lo mismo que personas experimentan cuando tratan de hablar con niños, por ejemplo. No es lo mismo hablar con un niño que hablar con un adolescente ni hablar con un adulto.
Para cada clase de persona y para cada rango de edad tú tienes que adaptar el mensaje. Entonces, quizás para una audiencia que sean estudiantes universitarios, tú puedes hablar de un planteamiento ideológico, político, por ejemplo, que sea sumamente profundo. Puedes ahondar en los temas, puedes hablar de escenarios históricos, puedes sacar contextos quizás inclusive filosóficos. Y puedes hacer que por lo menos gran parte de lo que estás diciendo sea entendido, sea analizado por la audiencia, porque ya tienen la capacidad cognitiva para poder hacer justamente esto, para poder entender las palabras que están saliendo de tu boca. Mientras que si estás hablando con un grupo de bachilleres, por ejemplo, tienes que ajustar tu mensaje a medida que ellos puedan comprender lo que dices. De la misma forma, si estás hablando con unos niños de primaria, tienes que ajustarlo y volverlo lo más básico posible, para que todos puedan sentirse conectados a las palabras que dicen y no simplemente, al igual que ese empresario, se sientan abrumados. Y la última parte de esto, y esto es algo que hice a propósito durante todo el video, es que mantuve la mano aquí. Ustedes se habrán dado cuenta, obviamente, tengo por cierto un reloj bastante bonito de una compañía que se llama Foreign Suite. Siempre hay que mencionar el reloj que uso, ¿verdad? Porque a mí me apasionan los relojes. Por eso es que en el canal hay un pocotón de reseñas de relojes, porque me apasionan. Pero mantuve la mano presente en todo este video gesticulando, porque hay personas a quienes no les gusta. Hay personas que prefieren una persona que esté sentado como un presentador de noticias con las manos en el pecho y esté hablando así y no se mueve en absoluto. Entonces hay personas que te van a criticar, de la misma forma que hay personas que me critican a mí por gesticular tanto, por moverme, por ir de lado a lado. Dicen, Aquaviva, pareces uno de esos muñequitos que pones en el frente de un carro. Esos muñequitos, esos perritos que mueven la cabeza así de lado a lado. Que por cierto, tengo una camisa con dos gaticos de Titanic. Tengo una camisa, no un suéter. Pero, hay personas, ¿verdad?, que me han dicho justamente eso. Y yo les digo, pero esta es la forma en la que hablo. Yo no estoy actuando. Esto es lo que de mí sale de forma natural. Y en gran parte se basa en el hecho de que obviamente yo tengo herencia italiana por parte paterna, así que a los italianos les encanta gesticular. Los italianos hablan primero con las manos que con la boca. Pero a mi papá también le encanta gesticular. Mi papá es una persona que es muy físico al hablar, una persona que se expresa mucho con las manos, mueve la cabeza de lado a lado. Yo adopté muchas de estas cosas de ver a mi papá hablar, de hablar durante horas y horas con mi papá. Y ahora es parte de mí. Y si ustedes ven mis entrevistas en televisión del 2008, cuando yo tenía 15 años, 16 años, en esta etapa yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Obviamente tenía menos seguridad y menos confianza que tengo hoy en día, tenía menos fluidez que tengo hoy en día, obviamente era un adolescente, pero eran las mismas gesticulaciones, era la misma forma de expresarme de forma física, tanto como verbal. Así que el tercer punto sería, no dejes que otros digan quién deberías ser. ¿Okay? Sé que esto es algo que muchas veces escuchamos. No dejes que nadie te diga cómo deberías ser, sé tú mismo. Pero me refiero desde el punto de vista verbal. Desde el punto de vista de la forma en la que tú te expresas. Hay muchas maneras distintas, que todas son justas y que todas son perfectamente válidas de expresarse. Están las personas que hablan lento y ellos ponderan en cada palabra y se toman media hora para poder decir una frase. Y a algunos eso les funciona perfectamente bien. Y a algunos eso es parte de su identidad y hace que las personas se conecten con ellos. Mientras que hay otros que hablan así y dicen, bueno, digo, 10.000 palabras en 5 segundos y dicen, bueno, vamos a empezar hoy el video de hoy, les voy a explicar cómo poder hablar, y la gente los escucha y dice, coño, ya tengo que ponerlo a 50% de velocidad, si no, no escucho lo que dice. Y también les funciona. Pero ¿saben lo que diferencia a las personas a las cuales este tipo de actitudes, este tipo de formas de expresarse les da resultado y a las que no? Si esa es la forma en la que ellos verdaderamente se expresan o si esa es una forma que han adaptado y que han adoptado. ¿Okay? Es muy fácil, a menos de que seas un experto, es muy fácil poder determinar quién está actuando y quién no cuando los escuchas. Es muy fácil poder ver a un político y saber que ese político no habla así en realidad. Saber que ese político está poniendo un show, que ese político está tratando de aparentar una imagen de diplomacia y de seriedad, que en realidad no es lo que él estaría haciendo si estuviera hablando con amigos o familiares. Mientras que para otras personas, ellos efectivamente se expresan de esa forma con todos.
Y para esas personas es más fácil poder determinar que esto es algo orgánico, esto es algo de ellos, una característica de ellos. Por eso es que es tan importante que las características que tú tengas, que quizás pienses que son negativas, quizás creas que son puntos negativos, pienses que son cosas que tienes que aprender a manejar o a mejorar, si no son cosas que tienen que ver con, por ejemplo, mal uso del vocabulario, utilizar palabras de muletilla o algunas otras cosas que ni siquiera se me ocurren actualmente porque son muy pocas en realidad. Pero si son cosas como gesticular, si son cosas como el tono de la voz que tienes, si son cosas como la velocidad a la que hablas, si son cosas como la forma en la que tú busques entonar las palabras, que eso es algo muy particular de cada persona. Muy rara vez vas a encontrar a dos individuos que entonen las palabras de la misma manera. Si eso es verdaderamente tuyo, y eso es lo que te nace hacer, y eso es con lo que tú te sientes a gusto, pues desarróllalo, trabájalo. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado gesticular. Me parece una parte sumamente importante de vender una idea, de comunicarte. Me encanta gesticular. Más allá del hecho de que es parte de mi naturaleza, como les dije, pero me encanta hacerlo. Pienso que es algo muy, muy útil para poder comunicar una idea. Sin embargo, yo estoy al tanto de que hay una diferencia entre gesticular, por ejemplo, de esta manera, y hacer formas que de una u otra manera tengan algo que ver con lo que dices. Entonces, si estás diciendo agrupar o expandir, o yo recordaba, o presente, ese tipo de cosas tienen una utilidad visual que ayuda a conectar las palabras que estás diciendo con una imagen. Entiendo que eso es diferente a personas que gesticulan y hacen esto. Y lo que hace es distraer del mensaje. Si yo estoy haciendo así mientras que estoy hablando, ustedes probablemente están distraídos, no me pueden prestar mucha atención. Por eso es que he practicado gesticulaciones, he practicado distintas formas de desarrollar ideas y expresar palabras utilizando las manos. Por eso es que, en lugar de simplemente tratar de erradicar lo que los pudiera terminar haciendo a ustedes alguien que se pueda diferenciar y separar y ser memorable por encima de los demás, mejórenlo, desarróllenlo y sean la mejor versión de ustedes mismos que puedan ser, ¿vale? Espero que les haya gustado este video, mi gente. Hasta la próxima.